Amigas y amigos de Estereoscopio, esta semana vamos a hablar de una serie de la que todos están comentando y que es una de las grandes propuestas de ciencia ficción del momento. Super Rodrigo, vamos a hablar de Star Trek Discovery. Ay, no, Daniel, ¿qué le pasa? Vamos a hablar de la serie de ciencia ficción que seguro será una de las más importantes de este año. Ah, claro, vamos a hablar de Space Force. No, Daniel, de Space Force no, y vamos a hablar de Dark, que acaba de lanzar su tercera y última temporada. Vale, Rodrigo, lo que pasa es que yo no la he visto toda, la verdad es que entre las clases y Estereoscopio. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a hacer el capítulo? No sé. No, pero, ¿sabe qué? Déjeme hacer un cambio entonces, ¿le parece? Dale, cambios. ¿Qué es eso? ¿Oh? Hola, ¿cómo estás, Karen? Bienvenida a Estereoscopio. ¿Y esto qué es? Bienvenida, estamos en Estereoscopio y vamos a hablar de Dark. Wow, pues yo amo Dark y... Dios, la última temporada estuvo increíble. Un momento. Ahorita hablamos de eso porque, amigas y amigos de Estereoscopio, esta semana vamos a hablar de Dark, de sus apocalipsis, del Tao que hay detrás de Dark y de la unidad que encierra todas las unidades. Genial. ¿Y Daniel? Ah, no, Daniel, no hay problema, lo envié a otro lugar mientras tanto. ¡Auxilio! Estereoscopistas, si quieren ayudarme, nos vemos el próximo martes a las 10:30 am. Hola, amigos y amigas de Estereoscopio, yo soy Rodrigo. Y yo soy Daniel. Y yo soy Karen y en el día de hoy vamos a hablar de la increíble serie Dark. Bueno, Dark es una producción original de Netflix que transita entre la ciencia ficción y el thriller, con un manejo excepcional del suspenso y el misterio. Fue escrita por por el cineasta suizo Baranbo Odar, conocido por el largometraje El silencio del hielo, y por la actriz y guionista Janji Friese. Esta es la primera serie de Netflix que fue escrita y grabada en Alemania, con 3 temporadas que se lanzaron entre 2017 y 2020. Dark inicia con la historia de 2 niños que son desaparecidos en el pueblo de Winden, un pueblo que inicialmente está ambientado en la Alemania contemporánea. Todos los personajes quieren encontrar a los niños y resolver el misterio. Sin embargo, a medida que se van acercando a la verdad, sus secretos terminan revelándose y todo el sentido de la realidad se ve distorsionado en una experiencia que nos vuela la cabeza. Tiene viajes en el tiempo, diálogos que están cargados de filosofía, símbolos místicos y una serie de secuencias impredecibles. Bueno, tanto así que para muchas personas esta era una serie imposible de spoilear. Pero bueno, Rodrigo y yo ya la vimos, ya la acabamos. No me vayan a spoilerear nada, porfa. Daniel, esto ya, no, grave. Esto va a estar lleno de spoilers o bueno, ahí vamos a tratar. Y solo quiero decirles que tal como prometieron los guionistas, no hay cabos sueltos. Bueno, sí, la verdad es que para mí fueron 3 temporadas muy bien logradas. Tiene un casting increíble, una propuesta de fotografía que es muy coherente con la trama y principalmente un guión que es impecable. Esta serie, que está estructurada con la forma de Ouroboros, crea una línea cronológica con la cantidad necesaria de indeterminaciones para hacer avanzar la trama y también tiene un árbol genealógico complejo, pero al mismo tiempo es lógico, y usa los viajes en el tiempo como un dispositivo, así como los viajes entre universos, de manera precisa y necesaria. Todo está conectado y, como lo dije, no dejan explicaciones sueltas. Bueno, excepto lo del ojo de bolero. Sí, pero eso es como un chiste interno entre guionistas. Bueno, sí, ¿no? Es como una cosa así. Pero bueno, además de ser una gran narración de ciencia ficción, en esta serie se entrecruzan diferentes saberes como si fueran universos. Porque además de la mecánica cuántica, que aparece ahí evidentemente, también aparecen elementos de la alquimia, de la cristiandad, de la filosofía clásica, de la filosofía contemporánea, mejor dicho. Es todo un reto, no solo para quien quiera hacer, por ejemplo, un árbol genealógico de los personajes, tipo Los Buendía en 100 años de soledad, sino también para quien quiera seguir la trama conceptual. Ah, sí, muy bueno todo esto, pero yo sigo acá atrapado en el boiler. Sí, bueno, la verdad es que estoy intentándolo todo el tiempo, pero no sé. No sabemos ni siquiera en qué universo está, ni siquiera sabemos si eso es lo que está es un universo. ¡Ay, no me asusten que yo deje una agüita hirviendo en la estufa! No, espere, Daniel. Quizás si hablamos un poco más de la serie, usted pueda ayudarse a usted mismo a salir de ahí. Tan bonitos ustedes allá hablando de la serie y yo acá atrapado en este espacio vacío. Como lo decíamos, Dark nos cuenta las misteriosas desapariciones de unos niños en Winden, un pueblo de Alemania.
Cada niño desaparece en una época distinta. 2 en el año 2019, uno en 1986 y hay un intento de asesinato que ocurre en 1953. En esta serie, lo que podría haberse limitado a una investigación policial de rutina, se convierte en realidad en una gran carrera de viajes en el tiempo. Al principio, creíamos que todo se trata de la búsqueda de estos niños, pero capítulo tras capítulo nos vamos encontrando con un montón de personajes llenos de enigmas raros. Por ejemplo, hay un cura sombrío que quiere salvar la humanidad, hay un anciano demente que hace un montón de advertencias que no entiende nadie, hay un impostor que robó la identidad de otro hombre, y hay, mejor dicho, la lista es larguísima. Sí, y en las 3 temporadas también vamos a ver la evolución de Vinden desde 3 épocas paradas por 33 años, muchos números 3. Incluso vemos su apocalipsis y post-apocalipsis. Todos los sucesos están vinculados por el accidente en una planta nuclear, la creación de una máquina del tiempo y unos agujeros de gusano que aparecen en búnkers y cabañas. Aparece un montón de lugares. Pero en todos los sucesos se hilan con un personaje que se llama Jonas, que es un estudiante cuyo padre se suicidó y que intenta retomar su vida después de estar en un hospital psiquiátrico. Al regresar del hospital no solo descubre que ha perdido a su novia, Marta, sino que también recibe una carta de su padre que le da un giro trascendental a la historia porque, no lo explicamos aquí, yo creo que es mejor verlo. Sí, Rodrigo, desde que ocurre esta revelación vamos a seguir los pasos de Jonas y de los demás personajes de Dark en sus múltiples viajes en el tiempo. De manera paralela vemos cómo se construye este árbol genealógico que es bastante enredado, donde entendemos los secretos de cada familia, sus pérdidas y las razones que los vinculan para bien o para mal. Bueno, en la tercera temporada, que es la última, vamos a llegar a un punto muy arriesgado de la serie, la creación de 2 universos paralelos. Venga, pero no la pueden enredar un poquito más, esto es como padres e hijos pero en esteroides. Bueno, sí, es cierto, Daniel. Con la revelación de los universos paralelos, yo la verdad no sabía dónde iba a parar todo este enredo, pero justamente es aquí donde nos llevamos la mejor sorpresa, porque de la historia fragmentada e imposible de entender, llegamos a una trama maravillosa que para mí está muy bien pensada. Sí, por eso el día de hoy no vamos a discutir sobre lo que pasó o no pasó en la serie, eso realmente se los dejamos a ustedes. Más bien lo que vamos a hacer es seguir el tono de Dark. Vamos a hablar de filosofía, del pensamiento místico de Dark, de las posibilidades que hay detrás del apocalipsis y de cómo estas elecciones nos llevan a nuevas narrativas en la ciencia ficción. Creo que me voy a ver Dark. ¿Será que por acá ahora Netflix? Ay, pues no. Oigan, no hay nada, sáquenme de aquí. Tranquilo, Daniel. Mire, yo ya le estoy poniendo todos mis conocimientos de ingeniería al asunto. No, pero a ver, el asunto es que mejor sigamos analizando Dark, porque si bien el viaje en el tiempo es uno de los artificios narrativos que se usan en la serie, en realidad esta es una serie sobre el fin del mundo. Esto es ciencia ficción apocalíptica. Para pensar en Dark desde otro punto de vista, es necesario ver el apocalipsis como una estructura narrativa. Y es que esta serie está usando el apocalipsis como estructura en la ciencia ficción, al tiempo que analiza y le da posibilidades de apertura. Claro, el Apocalipsis no es solo un libro de la Biblia, sino una forma de contar tan poderosa que es la que construye la literatura misma y el mismo acto de la lectura. Es que piensen, cuando leemos una novela esperamos que todo esté cerrado, que todo esté conectado, que haya un evento que permita que lo que se nos cuente funcione con una relación de causa y efecto, que nos dé una lógica racional para que la historia tenga sentido. Cuando vemos una serie o leemos un libro que tiene cabos sueltos, nos quejamos porque no hay que dejar nada al azar. Y esa estructura es la que propone el Apocalipsis. Todo tiene que estar conectado hacia un final. Es algo teleológico, es decir, que tiene un telos, una finalidad. Llámese el final del mundo, el final del libro que leemos o el final de nuestra vida. Por otro lado, el Apocalipsis propone que va a pasar algo inmenso, que va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos y que se va a crear un mundo nuevo. Si lo piensan bien, esta estructura está en todas partes. No solo en la ciencia ficción, está en la Biblia, en el Manifiesto Comunista, en las Confesiones de San Agustín y hasta en la poesía romántica inglesa. Y también está, por ejemplo, cuando una tía le dice a uno, ¿eso qué le pasó? Por algo habrá sido. Sí, estamos como metidos en esa estructura de causalidad porque nos permite darle un sentido a nuestras vidas, ¿no? Chicos, sí, ¿sabe? Un poquito de orden, ¿sí? Okay. Esta idea de que una vida causal nos llevará al cambio a un otro mundo es la base de casi todas las religiones. Es como la promesa de que todo lo que hagamos tiene un sentido, más allá, en otro lugar.
Por eso esta serie permite hacer diálogos entre la mística, las religiones, entre las creencias e incluso con la filosofía. En Dark está Adán y Eva del cristianismo, el yin y el yang del Tao, la tabla esmeralda de la alquimia, porque pues todos esos pensamientos místicos están basados en un mundo cerrado, en determinismo, en la promesa de la transmutación. A la larga el apocalipsis es un problema del ser y del tiempo. A los alemanes como que les hacen leer Heidegger y Hegel desde la guardería, ¿no? No, Daniel, la guardería no, el kindergarten, son alemanes. Bueno, sí, tienen razón. Ahí está la dualidad de Hegel, el concepto de tiempo de Heidegger, el neoestructuralismo de Manfred Frank y bueno, ya estamos como un poquito densos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que sí. Pero bueno, basados en Dark podemos ver que hay una idea de revisar el apocalipsis bíblico a partir de pensamientos y filosofías que nos sacan de la dualidad o de la dicotomía hegeliana para dar un paso a un tercer elemento, a una triqueta, a una triada. ¡Ay! Dios, por Dios, creo que lo dañé. ¿Qué pasó? Ay, no, hermano, ahora sí que estoy jodido. Sí, Si el aparatico decía cómo voy a salir de acá, no, esto sí definitivamente es lo peor que me ha pasado a mí en la vida. Bueno, chicos, ¿y qué tal que nuestro problema sea de punto de vista? ¿Cómo? ¿Cómo de punto de vista? Sí, el problema es la dialéctica hegeliana, o pensar que hay algo bueno y algo malo en el universo. Mejor dicho, hay algo que se puede leer en Dark y es que existe un punto ajeno a los opuestos. El poeta y místico Rumi tenía unos versos que me gustan mucho, que son: en algún lugar, más allá del bien y del mal, hay un jardín. Eso también. Eso también lo dijo Wilfrido Vargas. Pero eso, además, allá del bien y del mal, suena como a Nietzsche. Lo dicho, les hacen leer esa vaina desde kinder, ¿no? Pero Rumi, eso suena como medio hippie. Cuidado. A ver, si quieren ahondar en Dark y sacar a Daniel de ese no lugar, vamos a tener que recurrir un poco al pensamiento místico. Pues sí, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Me dejo alienar los chakras o lo que ustedes digan. Aliena, ok. Dark nos está presentando dos opuestos: el mundo de Adán y de Eva. Adán representa la oscuridad y Eva la luz. Ambos están luchando por el control de los dos universos. Adán desea destruir ambos mundos para así acabar con la tiranía del tiempo, mientras que Eva sabe que esto es imposible y ella empieza a acomodar todas las fichas necesarias para preservar el nudo. Es algo así como un tira y afloje de hacer para deshacer lo que hizo el otro para deshacer lo mío. Sí, del mismo modo y en el sentido contrario, pero chicos, ya paren, no estoy entendiendo nada. ¿Saben? Al ver esto no pude evitar pensar en una de las ideas centrales de la filosofía china, que todos los opuestos constituyen una polaridad, que la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la vida y la muerte son simplemente aspectos diferentes del mismo fenómeno. Es decir, es como las dos caras de la misma moneda, y dado que estos opuestos son interdependientes, el conflicto no se va a poder acabar nunca, sino que siempre va a ser una manifestación de cómo interactúan ambas partes. Eso es cierto, pero ¿eso quiere decir que no hay una victoria de uno de los dos lados? No, una victoria absoluta no se puede dar, así que la sabiduría está en una tercera opción: reconocer que la tarea no es luchar por el bien y eliminar el mal, o viceversa, sino generar un equilibrio dinámico entre ambas partes. ¿Algo como el yin y el yang? Exacto. Ese es el simbolismo de los polos arquetípicos. A la unidad, existente más allá del yin y el yang, la llamaron Tao. Pero antes del Tao, me gustaría hablar de la polaridad masculino-femenina que existe en nosotros mismos. Por esta razón, solemos destacar uno u otro lado, cuando partiendo del principio de la unidad deberíamos albergar a los dos en equilibrio. Esa es la imagen del hermafrodita arquetípico Baphomet, ¿no? De la alquimia, que después eso se va a convertir en la iconografía cristiana del diablo, por ejemplo. Sí. Como que en el misticismo y en Dar todo se conecta, ¿no? O sea, de verdad muy loco. Pero hay que ir más allá. En la sociedad occidental se ha favorecido tradicionalmente más al lado masculino que al femenino, y se ha creado un orden muy estático donde se asume que todos los hombres tienen que ser masculinos y todas las mujeres deben ser femeninas. A los hombres se les ha dado el poder y la mayor parte de los privilegios. Así, adoptamos una actitud que genera una sobrevaloración de los aspectos yang, o masculinos de la condición humana, como la acción, la racionalidad, la competencia, la fuerza, mientras que los modos de conciencia yin o femeninos, como la intuición, lo religioso, lo místico, lo oculto,
empiezan a quedar suprimidos o se les ve como conocimientos menores. Sí, pero lo que hace la serie, pues el gran logro que es como que logra reconciliar ambas partes, ¿no? Porque hacen que Adán y Eva vuelvan a trabajar en conjunto. Ajá. Ok, ahí está el Tao. Bueno, pero ¿qué es el Tao? Ya me perdí, Karen. Bueno, no puedo decirlo con palabras porque eso sería contradecir su propia premisa. Los sabios que hablan del Tao lo conciben como un concepto que no es intelectual, más bien crean símbolos sonidos con una carga sugestiva, muchas imágenes pictóricas, emociones que afectan al oyente, y este tipo de filosofía se contenía en textos que funcionaban como una gestalt. Conservaban el impacto de las imágenes, la persuasión de la palabra, y bueno, es algo muy, muy poético y estoy divagando, entonces... Bueno, no, pero lo que nos hace falta acá es un poquito de historia, porque hay que ver que en el siglo VI a.C. aparecieron dos escuelas filosóficas en China. Por un lado el confucianismo y por otro lado el taoísmo. El confucianismo era la filosofía de la organización social, del sentido común, del conocimiento práctico. El taoísmo, por otro lado, se interesaba principalmente en la observación de la naturaleza, en el descubrimiento del camino o en el Tao o el camino, porque la felicidad humana, según los taoístas, se logra cuando los hombres siguen el orden natural, cuando obran espontáneamente, cuando confían en el conocimiento intuitivo. ¿Y cómo funciona ese orden natural? ¿Y eso qué tiene que ver con dar? Y sobre todo, ¿cómo el Tao me va a llevar a mí a la casa? Paciencia, Daniel, paciencia. El concepto oriental del mundo tiene un rasgo muy importante, casi que fundacional y que constituye toda su esencia. Es la idea de una unidad e interrelación existente entre todas las cosas, entre todos los seres y sucesos, entre lo tangible y lo intangible. Todo es considerado como una pieza inseparable de un mismo conjunto cósmico, como una manifestación diversa de una realidad última. Y esta realidad es indivisible, es indestructible, es ilimitada, y es como un plano en el que se proyecta toda la existencia de la que formamos parte. En el hinduismo lo llamaban Brahman, en el budismo Taraoskaya y en el taoísmo es el Tao. Los personajes de Dark comienzan a reconocer esta unidad al hacer una lectura de sus acciones y el efecto que tienen para transformar la historia de los dos mundos. Por eso pueden aspirar a destruirlos o crearlos de nuevo. Pero nosotros no nos sentimos en esa unidad. Es decir, en la vida cotidiana todo el tiempo estamos dividiendo lo externo en objetos y sucesos separados, porque nosotros estamos categorizando, estamos nombrando, estamos etiquetando estructuras diferentes. Yo creo que esa división de estructurar y categorizar no solamente es útil, a mí me parece necesaria. Claro, tiene su utilidad, pero según estas filosofías no constituyen un rasgo fundamental de la realidad. Creer que nuestros conceptos abstractos de cosas y sucesos separados son realidades de la naturaleza es una ilusión. Los hindúes y los budistas nos dicen que esta ilusión está basada en avijja o la ignorancia y que es producida por la mente que está bajo un estado psicológico, el encanto de Maya que ellos llaman, donde creemos que el mundo condicionado o externo, es decir, lo material, es sólido y es todo lo que existe. La finalidad principal de las tradiciones místicas orientales es, por tanto, reajustar la mente, centrándola y tranquilizándola mediante una meditación que logre la atención plena y una visión correcta de la realidad. ¿Sabes? Con esto me acordé de una organización de la serie que es Sic Mundus Creatus, que aparece en la serie y tiene el objetivo de destruir el mundo y crear uno nuevo, justamente. Y la frase que ellos están repitiendo todo el tiempo es: lo que está abajo es como lo que está arriba. Y eso quería mencionar, porque es una teoría que muestra una existencia cíclica, ¿no? Que está en Dark todo el tiempo. Pero esto también fue descrito, ¿sabes por qué? Por Heráclito, porque dijo lo mismo de Creatus Mundus. Esto dijo: el camino hacia arriba es el camino hacia abajo, porque son uno y lo mismo. Sí, y también tenemos una frase muy importante que llega en la tercera temporada: el principio es el fin y el fin es el principio. Además, esta unificación de los conceptos opuestos también la podemos encontrar en la física moderna. Por ejemplo, cuando nos acercamos al nivel subatómico, hay conceptos donde las partículas son destructibles e indestructibles, al mismo tiempo, donde la fuerza y la materia son dos aspectos diferentes de un mismo fenómeno, y donde la materia es continua y discontinua. Un poco loco, ¿verdad? La teoría de la relatividad es la protagonista en cuanto a esta descripción del universo. Por ejemplo, en la física clásica, el espacio y el tiempo eran dos conceptos completamente diferentes, pero ahora la física relativista los ha unificado, llegando a la noción del espacio temporal. Sigo sin entender por qué estoy yo aquí. ¿Qué clase de ser ¿qué clase de Rodrigo Bastidas pudo haberme hecho esto? Daniel,
En serio, yo no sé dónde está. Yo no sé por qué no funcionó la bolita. Espere, ¿no será que alguien más estuvo detrás de esto? Es decir, imagínese una una inteligencia sobrehumana. Creó este lugar especialmente para usted. ¿Como un demonio de Laplace? Sí, justamente. ¿Qué tal que este momento yo estuviera determinado desde antes? Que su destino fuera abandonar nuestra dimensión y, no sé, fundirse con el Tao del que hablaba Karen, no sé. Bueno, yo creo que Dark nos enseñó que hay más alternativas y que puede existir más de un futuro posible, no solo uno. ¿Qué tal si tomamos como ejemplo los planes que fueron diseñados por los personajes? Ellos crearon un método para saber el momento exacto en el que cada cosa tenía que ocurrir. Sabían quién era la mamá de quién tenía que morirse, qué tenían que saber en cada momento para poder preservar el nudo o destruirlo. Así pudieron prever lo que iba a ocurrir y crearon infinitas estrategias para modificar su mal llamado destino. Sí, ¿no es cierto? Pero eso resultó siendo un método medio incestuoso, ¿no? Ay, no, es que les pasó como a Marty McFly en Volver al Futuro. Ay, bueno, igual no tiene que ser así, ni tampoco como en Dark. Mejor dicho, nadie se va a enamorar de su tía acá. ¿La tía? Creo que en Dark tenemos una posibilidad muy interesante. Por un lado, hay un aspecto determinista porque los personajes están tan sometidos a sus deseos que es posible saber lo que van a hacer y cómo van a reaccionar frente a determinadas situaciones. Claro, ¿no es cierto? Por eso los personajes que están ahí no pueden superar sus pérdidas, por ejemplo. Y ese es el dolor que impulsa las futuras decisiones que van a tomar. Exacto. Es una cuestión de karma, dirían los sabios orientales. Momentito, pero el karma no era un sistema de recompensa-castigo tipo los que hacen bien les va bien y los que hacen mal les va mal. Sí, es cierto. No precisamente. A ver, les explico. La primera aparición de este término se da en el pensamiento hindú entre los siglos VI y III antes de nuestra era, y el karma era el principio activo de todo lo que existe. Luego, el sentido cósmico descendió a un nivel de lo humano y se volvió parte de la psicología budista. El karma, o la ley de causa y efecto, es una consecuencia de nuestra visión fragmentada, lo que estábamos hablando, donde olvidamos la unidad de todas las cosas y caemos en la ilusión del ego. Pensamos que existe un yo, que afuera hay un otro y dejamos de concebirnos como seres interdependientes y partes de esa unidad. Y bueno, para resumir todo esto, todas las filosofías orientales tienen un punto en común. Para ellos todo lo que percibimos es un estado de ignorancia o estamos bajo una ilusión que nos fragmenta y nos separa de la realidad última. Una vez derribemos este obstáculo, percibiremos la existencia en su totalidad y seremos libres. Pero entre tanto seremos como los personajes de Dark, ¿no es cierto? Viviendo en un bucle, como un bucle interminable de sufrimiento. Es que toda esta visión del Tao, de los opuestos, de la dialéctica, de la complementariedad, ¿sabes? También está trabajada desde la filosofía occidental, desde los filósofos alemanes, justamente. Pero bueno, hay también franceses. Pero no, la idea es, esta filosofía se interesó muchísimo por estas ideas. Claro, es como una superación de la dialéctica, con razón la nueva estructura del Apocalipsis. No es que lo bueno trae al reino de los cielos y lo malo lleva al sufrimiento, sino que al parecer hay una tercera vertiente posible, trascender más allá. La triqueta. Somos tres, es que, imagínense, es como el filósofo Nietzsche pensaba que gran parte del pensamiento occidental se basa en la dualidad de la presencia y la ausencia. Los conceptos se habían pensado siempre como aquello que se tenía o no tenía una esencia, como la negatividad de su contrario. Hombre es lo que no es mujer, que es lo que no es hombre. El pensamiento estaba encerrado en las dicotomías, entre las cuales estaba, por supuesto, causa y efecto. A partir de esta crítica, Nietzsche propone dar la vuelta a esas dualidades. ¿Y si pensamos la causa como el efecto y el efecto como la causa? Si podemos poner la causa o el efecto como el punto de origen, entonces no hay un origen claro. O el origen, dice Nietzsche, tiene que estar por fuera. Sí, es cierto. Toda la serie de Dark, en especial la temporada 3, la última, se basa en buscar el origen, en buscar qué era lo que había iniciado todo. Pero al final se dan cuenta que si hay un origen, ese origen tiene que estar por fuera de la dualidad, porque es lo que decía Nietzsche del origen no originario. Pero para ver cómo ese Tao funciona en otros momentos, es la misma idea que tenía Jacques Derrida con el término de la diferencia. Sí, tienes razón, porque Derrida intentaba romper la dualidad entre dos conceptos que estaban en desequilibrio, pero que eran mutuamente dependientes, por ejemplo, hombre-mujer, blanco-negro, o el bien y el mal, pensando en un concepto intermedio
que permitía que el significado no quedara encerrado, sino que en ese círculo raro de negatividad, sino que el sentido se difiriera, la diferencia difiriera. O es como lo pensó Estereoscopio. La forma de salir de este lugar es esa. Entender que no hay una dualidad, sino una tercera vía. Ahora todo es claro. Si quiero salir de este lugar, es necesario romper la dualidad. Bueno, escopistas del mundo, espero que les haya gustado mucho esta visión filosófica de Dark. Síganos en nuestras redes sociales, Rutilo Bastidas, Daniel Monge. Y no olviden dejarnos sus comentarios, suscribirse al canal, realmente nos gusta mucho leerlos y saber lo que piensan de cada capítulo. Nos vemos la semana que viene con un misterioso tema nuevo. Muchas gracias. Chao. Chao. Adiós.